privilegio, por esa responsabilidad, Señor. Estamos agradecidos hoy. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. En la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 24 en adelante, leemos lo que el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo, le dice a los creyentes. Colosenses capítulo 1, verso 24 en adelante. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pablo dice que por la gracia de Dios, por la administración de Dios, a él se le ha concedido anunciar ese misterio. Un misterio es algo que ha estado oculto por las edades. Pero Pablo dice que un misterio que ahora le ha placido al Señor darnos a conocer, hablando de la iglesia gentil. ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestado a todo hombre y enseñado a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, aquí Pablo manifiesta ese misterio, un misterio que ha sido oculto, pero que ahora ha sido revelado a la iglesia, a nosotros. Ojalá entendamos esto, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ese es un misterio realmente. Es algo que ha estado oculto, pero que ahora al Señor le ha placido revelarnos. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Ese sí es un misterio. Todos creemos en Cristo. Muchos confiesan a Jesús. Pero el misterio es que Cristo no está en el cielo, no está crucificado, sino que ahora Cristo está en nosotros. Amén. En nosotros. Y todo este misterio comienza con el nuevo nacimiento. Mientras no haya un nuevo nacimiento, no podemos decir que Cristo está en nosotros. Pero la evidencia de que somos hijos de Dios, la evidencia de que somos salvos y que hemos nacido de nuevo,
es el Espíritu de Cristo en nosotros. Pablo lo dice en Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El creyente, o se espera que el creyente camine en el Espíritu. Pero dice, si es condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces es claro que la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo es que tiene el Espíritu de Cristo en él. Y si no tiene el Espíritu de Cristo en él, entonces no es de él. Fácil. La evidencia principal no es leer la Biblia, no es cantar, no es orar, no es asistir a servicios. La evidencia principal es que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Ahora, ese misterio, Cristo en nosotros, es progresivo. Es progresivo. El Espíritu se va desarrollando en nosotros en una forma progresiva. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice, hablando de la iglesia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito. Los 5 ministerios dados a la iglesia, son con un propósito específico. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, hasta. Los 5 ministerios van a fluir y estarán en la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, los ministerios han sido dados para edificarnos, para que Cristo en nosotros se desarrolle, de tal manera que en un momento determinado lleguemos a la estatura del varón perfecto y podamos decir, como Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la meta. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una progresión. Aquí en Colosenses que leíamos 1, verso 28, encontramos esa progresión en la iglesia, en la vida de la iglesia. Colosenses 1, 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. En otras palabras, a quien predicamos, amonestando a todo hombre. Prédicas evangelísticas. Anunciamos a Cristo Jesús, anunciamos el evangelio. Y nosotros nacimos de nuevo a través de que alguien nos anunció
el evangelio del Señor Jesús. Pero dice después, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Lo primero es prédica, anunciamos. Lo segundo es enseñanza. Como hemos dicho en otras ocasiones y nunca me cansaré de decirlo, al mundo se le predica, se le anuncia el evangelio de Dios, pero a la iglesia se le enseña. Es el segundo paso. Y dice luego, a fin. Primero anunciamos, luego enseñamos con un propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Entonces, anunciamos amonestando, predicando, dando testimonios, etcétera, y eso produce nuevo nacimiento. Pero luego hay que enseñar. Y la enseñanza produce discipulado, produce discípulos. Como el Señor le dijo en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y enseñando, haciendo discípulos. Y por último, si hacemos esas dos cosas, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y lo mismo lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de los evangelios, los 4 evangelios, ahí se nos narra las buenas nuevas. Ahí nos damos cuenta que Cristo murió en la cruz. Ahí nos damos cuenta que Cristo pagó por nuestros pecados. Ahí nos damos cuenta que Cristo se hizo pecado por nosotros. Que Él pagó el precio para que usted y yo seamos salvos y seamos hijos de Dios. Pero luego están las epístolas. Y las epístolas son las enseñanzas que nos marcan el camino a la meta. Todas las epístolas son enseñanzas dadas a la iglesia. Y por último está Apocalipsis, que es la revelación o la manifestación de Cristo Jesús. Entonces, Dios no hace nada a la ligera. Todo lo que Dios hace lo ha planificado. Hasta que lleguemos a esa esperanza gloriosa que es Cristo en nosotros. Ahora, cuando Dios traza un plan y aún el plan para nuestras vidas, en ese plan que Dios ha planificado, nadie influye, sino que Él lo hace por su propia voluntad. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, verso 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto, y en el séptimo pues reposó. Pero cuando él terminó la obra de la creación, dice, y vio Dios, nadie más, y vio Dios lo que había hecho. Y aquí que era bueno, y no solo bueno, sino bueno en gran manera. Ahora, lo que nosotros hacemos cuando hacemos algo es que pedimos opiniones a nuestros amigos o a nuestra familia. ¿Qué te parece eso?
Ah, qué bonito. Yo lo hice. Ah, te felicito. Y si no, y se nos dice, no sé, más o menos, nos decimos. Pero Dios no buscó amistades ni nada. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Y se acabó. Él no busca opiniones. Él no busca apoyos en otros. Él dice y hace. Y lo que él hace, lo hace bien y en gran manera. Efesios 5, versículo 27. Ya hemos leído también estos versículos antes. Aquí el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo sabemos que Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo sabemos cuál es la evidencia del amor de Dios para con nosotros? Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió en la cruz. Él se entregó en la cruz por nosotros. Y de esa manera manifiesta el amor que Cristo tiene a la iglesia. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres así. ¿Cómo sabemos que el marido ama a la mujer? Cuando se da por ella, cuando se entrega. Ahora, Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, pero con un propósito. Dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo está buscando una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa. Y eso es lo que los maridos deben buscar de sus esposas. Una esposa gloriosa. Amén. No puedo decirle las veces que cuando he ido a un lugar y cuando me ven, lo primero que hace es ver a mis costados para ver si ven a mi esposa. Y yo, ¿y su esposa? Ah, aquí viene. No sé cuál es la gana de ver a mi esposa cuando ya me están viendo a mí. Pero así funciona. La esposa es la carta de presentación del marido. Por eso la esposa tiene que estar mejor o igual que el marido. Amén. Cristo es lo que busca. Presentarse una iglesia a sí mismo, fíjense, ni para nadie más, presentarse a sí mismo. Una iglesia gloriosa. El marido no puede decirle a la esposa, yo no sé, pero desde que te casaste conmigo estás descuidada. Ya no te vistes bien. Y la mujer, bueno, es que antes de casarnos, mis papás me compraban la ropa. Y ahora tú no me compras ropa.
Tú no me viste bien. Me he visto con lo que puedo. Qué triste, ¿no? Debemos tener el sentir de Cristo Jesús. Darnos, entregarnos por nuestras esposas y nuestros hijos. Primer libro de Reyes 6, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, fíjense, aquí Salomón comenzó él a edificar la casa de Jehová. Salomón aquí es una figura de Cristo y él está edificando su iglesia. Pero dice el versículo 7, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¡Qué tremendo! Salomón edificó el templo de Jehová con piedras que traían ya acabaditas. Era como hacer un rompecabezas. Cada piecita iba ya formadita. Cuando usted hace un rompecabezas, usted no tiene que usar las tijeras para que la pieza le case, sino que las piezas ya vienen acabaditas. Y lo mismo es la edificación de la casa. El Señor va a edificar su casa con piedras ya acabadas, con piedras ya pulidas. Y hoy es el tiempo en que Dios está puliendo sus piedras que usará para la edificación de la iglesia. Piedras tratadas, piedras ya moldeadas. Piedras de tal manera que cuando edificaban el templo, ya no se oían martillos ni hachas. Ya no había sermones exhortativos. Hermano, sacando el hacha y volando las puntas de las piedras. No, ya eran piedras acabadas. Piedras que habían sido formadas en el transcurso del tiempo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros hoy. Moldearnos. Que estemos listos para la edificación de la casa. Primera de Pedro 2, versículo 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora dice que somos piedras vivas, como Él es piedra viva. Y si Él fue desechada por los hombres, nosotros también, quizás, por ser creyentes, seamos desechados. Pero, dice, para Dios, escogida y preciosa. Amén. No busquemos el favor del hombre, busquemos el favor de Dios. Amén. Ahora hay que entender, somos piedras vivas, piedras acabadas. Ahora no somos el edificio, sino que somos piedras de ese edificio. Uno de los errores más comunes de los creyentes es creer que es el edificio. Pero somos simplemente una piedra para formar en ese edificio. Y la meta es ser esculpida como Él quiere y ocupar el lugar que Él quiere que yo tenga en ese edificio. Es un error querer ser apóstol o profeta cuando lo que Él quiere es que yo sea pastor. No voy a encajar como apóstol y profeta si el Señor lo que quiere es que sea pastor o que sea evangelista. Es un error querer ser lo que no somos. Por ejemplo, los levitas para el tiempo del tabernáculo de Moisés, habían 3 tipos de ellos y cada uno tenía una función en ese tabernáculo. Estaban los meraritas. Ellos eran encargados de las partes sólidas del tabernáculo, bases y pilares. Luego estaban los gersonitas. Ellos llevaban las cortinas, cubiertas y cuerdas. Y luego estaban los coatitas. Ellos llevaban y ponían en orden los muebles y los utensilios del tabernáculo. Ahora, el Señor les daba la gracia a cada uno de ellos según su función. Pero ¿qué sucedía si un merarita le decía a un gersonita: hey, ustedes, nosotros somos los que llevamos las cosas pesadas del tabernáculo? Ustedes solo llevan las cortinas y las cuerdas. ¿A eso quién no? Vengan, ayúdennos, llévenlas. Ayúdennos con los pilares. Ellos no podían hacerlo, porque si lo hacían podían morir. Cada quien tenía una función. Y quizás a uno bien musculoso, lo que le tocaba era llevar las cortinas. Eso quiero yo, ese pilar. Y el de pilar todo delgadito. Señor, ¿por qué me castigas? No quiero ese. Podía morir. Tenía que estar consciente cuál era su posición en el cuerpo. Y si el Señor le había dejado las cortinas, gloria a Dios. Qué bendición, qué privilegio. Pero no podía llegar a los meraritas y ayudarles. Dios en su plan,
Él sabe qué función tenemos en el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, la diferencia, oigan, entre la iglesia y el mundo no reside en la forma de conducta, en normas de vida. La diferencia está en la vida de Cristo. Hay gente afuera, en el mundo, que tienen más compromiso a sus dioses que muchos creyentes. Y son buenos y son sinceros. Pero eso no lo hace ser hijo de Dios, sino el nuevo nacimiento. El asistir a una congregación, el leer la Biblia, no nos hace parte de la iglesia, sino la vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Como lo leíamos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recibir la vida de Cristo es nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23 dice, Primera de Pedro 1:23, que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. En otras palabras, nacimos en la carne, pero hoy hemos renacido en el Espíritu. Y todo a través de la palabra. Como hemos leído también Santiago 1:18, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Todo lo que el Señor hace, lo hace a través de su palabra. Desde que nacemos de nuevo hasta el final. Hebreos 10, versículo 5. Hablando mesiánicamente, dice, por lo cual entrando en el cuerpo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. La palabra ahí es, más me estás preparando un cuerpo. Y sí, Jesús, cuando nació en la tierra, el Señor le preparó un cuerpo físico. Pero ahora el Señor, el Padre, le está preparando un cuerpo espiritual, que es la iglesia. Amén. El Señor, el Padre, a través de su Hijo, le está formando un cuerpo. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido o está viniendo en carne es de Dios. Es que, hermanos, para el hombre natural es imposible creer que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pueda morar en nuestros corazones. Pero dice aquí, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, el Hijo de Dios, está viniendo en carne, es de Dios. Sí, vino en carne hace 2000 años. Versículo 13. Salmo 139. Fíjense, aquí hablando
el cuerpo de Cristo que está siendo formado. La iglesia. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y dice, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tremendo. Mi alma lo sabe. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Hermanos, el Señor sabe y conoce a ese cuerpo que está siendo formado. Hoy mismo el Señor conoce su cuerpo. Él conoce este feto que está siendo formado. Porque aún no hemos llegado a la estatura de Cristo. Aún Cristo no se ha manifestado. Sí, ya salió la cabeza hace 2000 años, pero falta el cuerpo. Pero mientras, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, a pesar que en lo oculto fui formado. La gente quizás no lo vea, pero Él sí lo ve. En otras palabras, debemos estar conscientes que los ojos de Dios están puestos sobre nuestras vidas. Amén. Aunque la gente no lo vea. Dice el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Primero, aún nosotros no podemos ver el cuerpo. Solo un montón de personas reunidas cada domingo en los templos. Pero Dios tiene puestos sus ojos en cada asamblea. Y Él está viendo cómo se va formando ese cuerpo. Él está puliendo cada piedra. En su tiempo. Ahora, imagínense el embrión en el vientre de la madre. Y el feto empieza a ver sus manos, todas deformes. Y ve sus pies, todos deformes. Empieza a verse y dice, uy, qué feo soy. ¿O cuánto? ¿Alguna vez usted ha visto un feto bonito? ¿Verdad que no existe? Son feos. Y lo mismo sucede hoy en cada iglesia local. Empiece a ver a los lados y va a haber un montón de gente fea. No estoy hablando del físico, sino del carácter. Ay, ese hermano tan mecha corta que es. Uy, esa hermana se cree a saber qué. Somos feos. Como el feto se ve, feo. Pero miren, el consejo divino. Dice el verso 16. Mi embrión
mi embrión, vieron tus ojos. Hermanos, mientras el cuerpo no ha sido formado, el consejo de Dios es verlo a Él. Mi embrión vieron tus ojos, no a los lados, porque me asusto, pero sí te veo a ti. Amén. Y a la medida que pasa el tiempo y la obra del Señor va siendo desarrollada en nosotros, empezamos a ver que nuestras manos empiezan a ser formadas. Antes solo me veía con 3 dedos, hoy ya veo 4 y después 5. Y voy viendo la mano, voy viendo los pies, hasta el momento que el Señor dice, ya es la hora, sal. El consejo es verlo a Él hoy. Si no, vamos a decepcionarnos, vamos a desanimarnos y veremos siempre personas feas, horribles, de mal carácter. Pero si lo vemos a Él, veremos a Él en cada miembro del cuerpo. Amén. Por eso Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 16. Segunda Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Debemos orar, Señor, permíteme ver a los hermanos como tú lo ves y no como yo los veo, porque me desanimo. Dame ojos para ver lo que tú ves. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Es la clave para permanecer en la iglesia local. Es verlo a Él. No ver a la izquierda ni a derecha, ni ver a los hermanos. Es verlo a Él. Como leíamos en Colosenses 2:28. Primero es anunciar evangelismo. Lo segundo es enseñar. Y tercero, el producto terminado. Todo lo que el Señor hace, de principio a fin, lo hace a través de su palabra. Colosenses 3, no lo busquen. Pablo les muestra la importancia de ser vestidos del nuevo hombre. Y el verso 16 nos da la clave para ser vestidos del nuevo hombre. Y él dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Él es el verbo de vida. Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo. Salmo 40, verso 6 dice, has abierto mis oídos. Es lo primero que el Señor abre, porque al oír su palabra, recibimos la gracia y nos desarrollamos en él. Efesios 5, 25 al 27 lo leímos. El Señor santifica y purifica a su esposa a través de la palabra. Hermanos, Dios tiene un plan para su iglesia y para nosotros.
Un plan que es llevado de principio a fin a través de su palabra. Él está formando su cuerpo. Y mientras está en formación, hay problemas, hay disensiones, porque no hemos sido formados todavía. Aún somos personas de mal carácter. Aún somos personas de mal genio, como decimos. Pero viene el día en que el Señor va a formar su cuerpo. Pero mientras no sucede, alcemos nuestros ojos al Señor. Veámoslo a Él y no seremos decepcionados por ningún hermano. Amén. Mi embrión vieron tus ojos. Y así se sostuvo hasta el fin. Que el Señor nos ayude a verlo. Pónganse de pie, hermanos. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo.